porque mayor es el Señor, es poderoso, es vencedor. Él es mi escudo, mi protector, no temeré, porque mayor es el Señor, es poderoso, es vencedor. Él es mi escudo, mi protector, no temeré. Canta, iglesia. Porque mayor es el Señor, es poderoso, es vencedor. Él es mi escudo, mi protector, no temeré. Una vez más, arriba, arriba. Porque mayor es el Señor, es poderoso, es vencedor. Él es mi escudo, mi protector, no temeré. Canta y danza, oh hija de Sión, regocíjate, Israel. Canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. Canta y danza, oh hija de Sión, regocíjate, Israel. Canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. Una vez más, no. Canta y danza, oh hija de Sión, regocíjate, Israel. Canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. Digan conmigo. Dios se ha acordado de los olvidados y Él ha proclamado con su trompeta Fiesta. fiesta del Señor. Una vez más, arriba. Dios se ha acordado de los olvidados y Él ha proclamado con su trompeta fiesta del Señor. Arriba, iglesia. La 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 ¿Qué hacemos hoy? Hacemos fiesta. fiesta del Oh. ¿Quién lo diría? Canta, iglesia. Que yo danzaría en tu casa. A ver, dilo. Lo diría que yo Abrazaría tu gloria. Arriba. voy a perder la compostura delante de ti. Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír. Lo hago solo para ti. Voy a perder la compostura delante de ti. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa que me digan aleluya? Yo lo hago solo para Avanza ti. todo el mundo. A ver, iglesia. ¿Qué me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que estoy loco? Si yo lo hago solo para ti. Que se oiga. ¿Qué me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que estoy loco? Sí, Señor. Si yo lo hago solo para ti. Voy a perder la compostura delante de ti. Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír. Lo hago solo para ti. Voy a perder la compostura delante de ti.
Dale el aplauso más lindo a nuestro Señor. Señor nos ministre con esta palabra que le he puesto como título: ver, entrar y heredar. Porque está hablando del reino. Un reino que no podemos de buenas a primera mirar si no es en el orden espiritual, si no es por medio de un nuevo nacimiento. Miren, nuevamente la palabra nuevo. Cada vez que necesitamos ver en el orden espiritual, tenemos que estar dentro de un proceso de lo nuevo. Pero no solo eso, no basta con ver, sino que la Biblia nos insta a entrar a ese reino. Si estamos solicitando por medio de una oración que venga el reino, no puede quedar a un costado. Tenemos que hacernos carne de él en el orden espiritual. Pero no solo basta con eso, porque dice que fuimos llamados a heredar las posesiones que el Señor tiene, y eso lo hemos adquirido por medio de Jesucristo. Porque la Biblia enseña que somos coherederos juntamente con Cristo. Y eso debe alegrarnos, amados. La iglesia fue llamada a heredar el reino. Es más, ¿por qué primeramente tiene que ser en el orden espiritual? Porque dice la Escritura que va a haber diferentes dispensaciones, que son tiempos. Nosotros estamos en el tiempo de la gracia, luego habrá un tiempo donde la iglesia será levantada, habrá 7 años de bodas en los cielos con el Señor y habrá 7 años de tribulación en la tierra, con aquellos que no han alcanzado la talla de la novia. Luego de esos 7 años viene el tiempo del milenio. Eso también vamos a ir viéndolo, porque es importante saber todas estas cosas. Y luego el Señor viene a establecer el reino en la tierra, pero con tierra nueva y con cielos nuevos. Y entonces dice que volveremos, claro, estaremos en la eternidad con Él. En cielos, pero que son cielos nuevos. Porque habla de cobertura, porque habla de lugares donde el Señor reinará en todas las facetas. Y muchos de nosotros, y solamente me voy a detener en esto, muchos de nosotros vamos a reinar con Él. Habrá lugares, designaciones, habrá gobernaciones que lideraremos muchos de nosotros. Porque si Él dice que vendrá nuevamente con aquellos que son suyos, con los fieles y verdaderos, vendrá a reinar. Y entonces muchos de nosotros ocuparán, por decirlo de alguna forma y para que podamos entenderlo, cargos en ese reino. De la misma forma que hoy, por medio de la iglesia, nosotros llevamos adelante diferentes jerarquías en el orden espiritual. ¿Amén? ¿Entienden eso? No es que estamos librados al azar y que venimos simplemente a la iglesia a escuchar un mensaje. Nosotros tenemos identidad. El Señor nos hace hijos y como hijos también necesitamos evolucionar. Pero en ese reino nosotros necesitamos crecer. Por eso el mensaje es ver, entrar y heredar. No podemos quedarnos a las puertas. Esto lo venimos aprendiendo una y otra vez, que las puertas simplemente son lugares de transición. Entrad por las puertas, pero después tenemos que ingresar a un lugar santo y luego hay un lugar santísimo. Constantemente el creyente tiene que ir evolucionando. Mis amados, no nos quedemos en el lugar en el que estamos. Avancemos. Llamados a crecer. Necesitamos conocer aquello que estamos solicitando. O si no, ¿para qué le diríamos al Señor, venga tu reino, si no estamos dispuestos a que Él sea el rey? Suena hasta ilógico. No tiene congruencia. Y muchas veces, como creyentes, insisto, nos manejamos de esa forma. No como lo que somos o lo que deberíamos ser, sino que hay todavía muchas cosas en nuestros corazones que necesitan ser destronadas definitivamente para que el que reine en nuestro corazón sea el Señor.
Amén. Miren, para eso algo que es fundamental es aceptar. Creer es aceptar. Y nosotros debemos aceptar el señorío del Señor, valga la redundancia, el señorío de Jesús. Hay algunas cosas que necesitamos entender. Y vamos a leer las Escrituras y ellas nos darán luz sobre lo que estamos aprendiendo. El libro de Juan en el capítulo 3, y vamos a leer del versículo 1 al 3, y vamos a ir viendo el proceso de crecimiento en el reino hasta comprender que hay herencia y que nosotros fuimos llamados a recibir esa herencia. Juan capítulo 3, verso 1, dice de esta forma: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, no era cualquier hombre. Ya cuando habla de que es principal, habla de primero, había lugares de privilegio dentro de lo que el Señor había dejado como institución para la religión, que después se cubrió de otros mantos y no de trasladar la palabra, sino de trasladar enseñanzas de hombre. Pero dice que había entre ellos alguien que se llamaba Nicodemo y que necesitaba entender algunas cosas. Era un principal, era alguien que conocía las Escrituras. Y quiero detenerme, conocía las Escrituras. No estaba vivenciando las Escrituras, las conocía. Cuando nosotros simplemente conocemos, pero no obramos, estamos bajo mantos de religión. Y podemos ser principales y podemos tener jerarquías en estructuras y demás, pero no tiene poder alguno contra el reino de las tinieblas, dice la Escritura. O sea que hay reinos en donde nosotros únicamente podemos manejarnos si estamos bajo la cobertura del único rey, que es Jesucristo. Sino cómo podremos enfrentar otros reinos. Veamos entonces, era un principal. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios. Rabí es maestro. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Había un reconocimiento. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El reino de Dios se ve de manera espiritual porque únicamente se puede recibir de forma espiritual. Es un traslado de forma espiritual. No habla de una vista natural, lo que el Señor le estaba diciendo es que necesitaba ver de manera espiritual. Y la definición misma, así lo declara, que ver es percibir a través de la vista. No es de lo que me imagino, no es de lo que a mí me parece. Podría decirse que es algo tangible, lo que veo es lo que percibo. Ahora bien, si eso no es de manera espiritual, el reino de Dios no lo podremos ver. Pasará delante nuestro, podremos venir a la iglesia, podremos estar tiempos en el ministerio hasta servir al Señor y no ver el reino, como el Señor lo traslada. Y es importante cómo la Escritura menciona de que nosotros necesitamos abrir, aperturar los ojos de nuestro entendimiento. Aprender continuamente a mirar de forma espiritual. Que no prevalezca el orden natural por sobre lo espiritual. Que prevalezca lo espiritual por sobre lo natural. Porque la mayoría de las decisiones que nosotros debemos tomar tienen que ser en ese orden, en el orden espiritual. Pero mayormente, a la hora de tomar decisiones, miramos de manera natural y tomamos decisiones de esa índole. Entonces el Señor no puede respaldarlas. Porque nos parecen buenas, nos parecen lógicas, nos parecen razonables, pero no estamos viendo
como el Señor nos pide que tenemos que ver. Entonces acá está la base de que el reino se tiene que ver. Luego hemos hablado de que necesitamos entrar en el reino, ese sería el punto número 2. Ahí en el mismo libro de Juan, en el capítulo 3, pero ahora en el verso 4, dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo razonó? Naturalmente. Esto es un llamado de atención para la iglesia de Jesucristo. No es el conocimiento, es como vemos. Por eso necesitamos que nuestros ojos sean liberados de vendas que muchas veces están cubriéndonos. Y no nos queda otra que manejarnos conforme lo que tenemos a mano, de lo que nos podemos sostener, de lo que nos podemos agarrar. Y llamativamente la Escritura dice que no es por vista, es por fe. Pero ¿cómo sería entonces? Está hablando de otra clase de vista, porque si no es por vista, pareciese una contradicción. ¿Sí o no? Eso no es por vista. Pero ahí es donde necesitamos meternos con el Señor. Estar aferrados al Espíritu Santo, porque Él nos guiará a toda verdad. Siempre, esa es su función. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo para poder comprender que no es por vista, que es por fe. Entonces lo que está diciendo que la fe también tiene una visión. Porque la fe ve las cosas que no son como si fuesen y la vista natural no. ¿Cómo puede un hombre, siendo viejo, estaba hablando de él, o sea que quería ver y quería entrar? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y ahí viene Jesús respondiendo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Necesitamos pasar por las aguas del bautismo para poder entrar. O sea que hay una habilitación. Tenemos que pasar la puerta. No es solamente ver, sino que hay que entrar. Y hay condiciones puestas por el Espíritu Santo. Por eso la necesidad de bautizarnos y pasar por las aguas. Porque no solo somos habilitados para resucitar con el Señor, para unirnos a Él, sino que dice que es para entrar en el reino. Bendito sea el Señor por los que hemos pasado por las aguas y entendemos espiritualmente lo que aconteció. Una habilitación. Eso es poderoso, amados. Eso no tiene que ver con nada de lo natural. El Señor está haciendo una preparación para que nosotros podamos recibir el reino, para que se establezca el reino en nuestros corazones, en nuestras vidas, pero también para que podamos tener heredad. Pero dice que no es solo que tiene que ser nacido del agua, sino que también del Espíritu. No podemos pasar por las aguas y no bregar por crecer, por cambiar nuestro estadio de terrenal a espiritual. Dice que nosotros tenemos que esforzarnos por entrar. Porque ¿cómo es el camino? Angosto. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos manejarnos como hombres y mujeres espirituales, como familias, como iglesia espiritual. Yo quiero heredar el reino. Y realmente no creo que en este lugar haya alguien que diga así, livianamente. Yo hasta lo puedo considerar hasta por ignorancia, que pueda decir no quiero lo del Señor, no quiero crecer,
no quiero ver, no quiero entrar, no quiero heredar. Ahora, como eso está dispuesto, hay características que el creyente debe tener. Porque si no, mis amados, no habría justicia en la palabra. Pero muchas veces por no hablar de estas cosas quedamos en lugares intermedios. Proclive, a mezclas. Estamos en lugares donde muchas veces creemos que es lo mismo hacer que no hacer. Pero entre hacer o no hacer, primero tenemos que ser. Entonces necesitamos ser espirituales para hacer obras espirituales. Si yo miro simplemente lo espiritual desde un lugar carnal o terrenal, eso es lo que voy a hacer. Entonces tiene que haber un cambio. Necesitamos continuamente manejarnos de manera espiritual. El verso 6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Hasta ahí estamos bien. Estamos sentando bases de que el reino lo heredamos, pero hay un camino por transitar. A veces simplemente nos quedamos a las puertas y en las puertas nos da el sol y en las puertas hay fatiga y nosotros vemos lo que pasa. Muchas veces vemos la bendición pasar y decimos hasta, porque lo planteamos de esta manera, que otros son bendecidos y parece como que a mí nunca me va a llegar la bendición. La bendición es Cristo, amados. Si tenemos a Cristo lo tenemos todo. Ahora bien, hay cosas que quizás otros están haciendo que nosotros no, para alcanzar esas riquezas espirituales que el Señor tiene y concede para la iglesia. Nosotros queremos obtener resultados, nosotros queremos obtener cosas, nosotros queremos obtener frutos y muchas veces ni siquiera trabajamos para eso. Y cuando hablo de trabajar, justamente hablo de las cosas que no perecen. Porque la Biblia enseña que el obrero para participar de los frutos, ¿qué tiene que hacer? Tiene que trabajar. Tiene que trabajar. Lo que nosotros necesitamos obtener, o lo que queremos obtener, o lo que anhelamos obtener, va detrás de un esfuerzo. Así es en todas las cosas. Y yo creo que usted lo entiende bien, porque si usted quiere lograr algo, pongamos el orden natural, ¿usted qué hace? Se esfuerza, ¿sí o no? Ahora, llamativamente, ¿por qué no lo entendemos en el orden espiritual? ¿O será que no lo queremos entender? ¿O será que no queremos movernos? Eso es salir. Conocemos del reino. Sabemos del reino. Sabemos que hay herencia. Es más, la Escritura dice, entre tanto que el heredero es niño, no lo puede recibir. Necesita alcanzar la edad adulta. Bueno, esto es un paralelismo que da la Escritura en el orden espiritual. Porque aunque es dueño de todo, no puede hacer uso. Así muchas veces estamos nosotros. Que todo el tiempo hagan cosas por nosotros. Medimos así. Es más, lo ponemos al Señor desde ese lugar. Y estamos diciendo que Él es rey. Y los reyes no están a disposición de los súbditos. Es al revés. ¿Sabía, no? Y nosotros le decimos, y tenemos que hacerlo porque hay muchas bendiciones cuando nosotros aperturamos el venga a tu reino.
ya es un inicio, ya es un llamamiento a que el reino se establezca. Pero no podemos quedarnos a las puertas viendo, porque en las puertas hay peligros. Entrar justamente es dejar afuera, esa es la definición, ir de afuera hacia adentro. Parece lógico, ¿no? Pero cuando lo miramos detenidamente y viendo lo que el Señor quiere mostrarnos, valga la redundancia, tiene una connotación muy fuerte, porque muchas veces estamos ahí, a las puertas. Vemos, se nos permitió ver, dimos los primeros pasos, hasta fuimos llenos del Espíritu Santo. Pero dice que hay glorias postreras que son mayores. Entonces eso habla de una llenura continua del Espíritu Santo que necesitamos para entrar. Pero dice que hay otras cosas que necesitamos para entrar en el reino y que necesitamos saberlas, porque o si no, estamos creyendo que estamos, pero en realidad no estamos. O por lo menos no estamos ejerciendo ni estableciéndolo en nuestras vidas. Simplemente son apariencias. Porque hay cosas que necesitan dejarse para poder entrar en el reino. Mateo capítulo 5, verso 20. ¿Qué necesitamos entonces para entrar? Dijimos, las aguas, la llenura del Espíritu Santo, y hay algunas cosas más que la Escritura nos las menciona. Por ejemplo, ¿tienen ahí Mateo 5:20? ¿Lo tienen? Usted está esperando la pantalla, ¿no? Pero no hay pantalla. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Una justicia mayor, una forma de ver mayor. Jesús se presenta, en realidad el que se presenta es Nicodemo delante del Señor, de noche. No quería mucho que lo vean. Quería más o menos lo del reino, pero que no se den cuenta que él necesitaba humillarse y necesitaba despojarse de mantos de religión. No estuvo dispuesto a dejarlo. Tuvo como mayor su posición que poder humillarse. Eso es religión. No fue de día, porque dice que nosotros somos del día. Él fue de noche. Quiero ahí, pero que nadie me vea. A ver si dicen que después que soy cristiano. A ver si se dan cuenta. Ahora dice que si nuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, que simplemente tenían mantos de apariencia, nosotros no podremos entrar en el reino. Ahí tendríamos que ver cuál era la justicia, o mejor dicho, cuál es la justicia que presenta la religión y cuál es la justicia que presenta Jesucristo. Porque queremos entrar, pero queremos heredar. Nuestro destino es la herencia. Amén. Usted me está mirando como medio raro y yo me estoy medio asustando. La palabra de Dios es hermosa, amados. Y nos está haciendo entender que hay formas erradas en nuestras maneras de conducirnos. Y creo que lo menciono absolutamente en todas las predicaciones y esta no va a ser la excepción, claramente. Para mí no es molesto y para ustedes es seguro, dice la voz apostólica. Reiterarles no tiene ningún tipo de problema, al contrario. Estamos viviendo tiempos peligrosos
¿Sabía usted? Tiempos difíciles, en donde no podemos jugar a un reinado, y a que Él es rey, y a que cantamos, y a que el Señor, y Él es todo, y la realidad es que no es genuino en nuestra vida. El enemigo no está mirando si nosotros, mira, Él dijo que Jesús es rey y hace lo que quiere. Él viene a matar, hurtar y destruir. Nosotros creemos en la palabra. Jesús dijo que vino a matar, hurtar y destruir. No es que está ahí como una mención al azar. De hecho, habla en su advenimiento. Él habla de que tiene que arremeter contra eso. Por eso Él dice, está bien, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, contrarrestando esos movimientos y esas operaciones. Que muchas veces nosotros estamos como distraídos. No digo que sea adrede, pero la distracción nos lleva a lugares donde nos vamos deslizando, donde vamos permitiendo cosas y en donde decimos o hablamos sobre aquel que es rey en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida real. Eso no es verdad. Y eso es apariencia. Insisto, queremos lo del Señor. Queremos al Señor. Es más, tenemos al Señor. Pero la Biblia habla de galardones. La Biblia habla de lo que el Señor quiere darnos. Y dentro de lo que Él quiere darnos, hay un montón de herramientas espirituales que son necesarias para nosotros poder mantenernos en pie en este reino. Y yo le ruego al Señor que podamos comprender estas cosas, porque no sé cuál es la posición en la que nos encontramos, si estamos viendo, si estamos adentro y si estamos buscando heredar. Pero lo que sí sé y tengo plena confianza es que la Escritura nos saca de lugares oscuros y nos alumbra. De eso estoy seguro. Y sea cual fuese la situación en la que nosotros nos encontremos, bendito sea el Señor, por medio de la administración de la palabra, nosotros somos salvaguardados. Porque Él no viene a condenar, Él viene a salvar. Pero la palabra es la que condena. Nosotros tenemos la posibilidad de oír y salir de lugares que no son convenientes. Y más cuando se nos revela una verdad, que hay herencia. Miren qué otras cosas nosotros necesitamos dejar para entrar. O tener presente, mejor dicho. Mateo capítulo 7, verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Mire, no todo el que me dice Señor, Señor, ya casi que no queremos. ¿No? Entonces no digo más Señor, digo Rabí. No va a entrar igual, hermano. O sea, es preferible decir Señor y ponerse bajo el señorío que correrse de la Escritura. A veces el creyente prefiere no conocer, no entender, correrse y decir, no, bueno, yo no puedo. Es mucho esto para mí. Y si no es con vos, es con el Señor. Vos y el Señor y yo, juntos, uno con el Señor. Claro que ninguno de nosotros solo podemos. Por eso Él viene a cubrirnos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que no hace la voluntad de Dios no entrará. Y no es para ¿cuál es la voluntad del Señor? La he dejado a un costado, voy a retomar el camino. Porque si dijimos que entrar es ir de afuera hacia adentro,
Si nosotros nos corremos de las voluntades del Señor, lo que estamos haciendo justamente es salir nuevamente. Y en las puertas podemos ser interceptados y hasta dejar de ver. Entonces ya ni siquiera vemos. Porque así como hay un proceso de evolución, también hay operaciones que quieren hacernos involucionar. Porque hay dos reinos. El reino de la luz y el reino de las tinieblas. Amén. Preocupémonos, amados, por hacer la voluntad de Cristo. Mateo capítulo 18, verso 3. Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y bueno, lo hemos hablado realmente muchas veces. Pero la mención que la Escritura hace con respecto a entrar es profunda, amados. Y como niños, el pasaje siguiente dice que debe haber una humillación para poder estar en el reino. Es un reino de humillación. Es un reino donde Él mismo, siendo rey, se despojó de mantos de gloria y se puso vestiduras de siervo, siendo rey. Se hizo pobre, hubo una disposición para que nosotros seamos ricos. Y no estamos hablando de que va a tener $1 millón en el banco. Gloria a Dios si tiene $1 millón en el banco. Acuérdese del pastor. Pero a veces es nuestra visión desde lo natural, lo que podemos percibir, lo que puede cubrir nuestras necesidades y deleites. Cuando se sale de ese foco, como que el Señor dejó de reinar. Y vivimos en esas esferas, muy naturalmente. Es más, recibiendo continuamente que el Señor nos va a venir a buscar, nos proveemos más de posesiones desde lo terrenal que posesiones de herencia que el Señor nos está proveyendo, valga la redundancia. Miren si hay turbulencias, miren si hay operaciones ahí que quieren continuamente correr nuestros pensamientos de la herencia que tenemos con Cristo. Que nuestras preocupaciones, y el Señor dice, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Y ahí justamente dice, busquen el reino de los cielos. Todo lo otro está a la mano. Porque de hecho sabemos cómo manejarlo. Usted sabe que mañana tiene que ir a trabajar si quiere comer. ¿Sí o no? Bueno, tenemos que buscar el reino si queremos heredarlo. Y eso nos cuidará de un montón de situaciones y desechará un montón de otras, como niños, creyéndole al Señor, estando dispuestos a una sujeción voluntaria, sellados en obediencia por la palabra y por lo que Él es, dispuestos a definirnos de una vez por todas. Porque Él reina. Lo gritábamos, porque lo creemos. No estoy poniendo en duda lo que usted dijo, ni lo que yo dije. Lo que estoy diciendo es que tenemos que estar pendientes de ese campo en el orden espiritual, de lo que somos. No es que salimos de acá y bueno, vayan, terminó, como decía Martín, el asado y está Boca River, y bueno, ya estáis listos, ya, qué reino de Dios ni reino de Dios. Se pone la camiseta y no, ese es un carnaza común. Y no estoy en contra de todas esas cosas, no estoy acá como,
pero no acá. Pero en las iglesias sí que andan más o menos, están pensando en el partido hoy. Más que en el Señor. Y en la picada y en el bermucito y qué vamos y cómo, ¿no? Y es triste, amado, yo lo digo así medio en broma, medio. Porque fuimos sacados de todas esas obras. Y lo voy a decir no para que podamos entender, porque yo creo en lo que produce la Escritura más que en lo que yo pueda decir. Eso dice Hebreos que es como pisotear nuevamente la sangre de aquel que murió y que nos libró de obras de la carne. Ahora si le coincidió, si justo estaba ahí de pasada y quiere mirar y les gusta y está bien, está perfecto, pero si eso no te desenfoca primero de tu carácter, primero de lo que sos, primero de lo que tenés por delante, primero de lo que tus pensamientos deben hacer, de los proyectos, de lo que sigue por delante, si eso no interfiere, pero, amigo, y me acordé ahora porque hoy juega, ¿no? Nadie quiere contestar, nadie sabe. Pero a veces es difícil poder trasladar que la magnitud del reino y sigo, si todavía se está en esos lugares, ¿qué podemos pretender? ¿Qué es lo que queremos pretender? Y a veces radica en esos lugares, porque no queremos salir. Queremos tener los medios ahí, medio cerquita. Ahora, si eso tendría el mismo ímpetu a la hora de buscar el reino, yo creo que ni siquiera no tiene ni cerca. Pero muchas veces el creyente está todavía definiendo a ver qué. Bueno, está todo bien el domingo, pero a mí que no me saquen a boquita pasión, porque. Bueno, yo predico el Evangelio para que podamos disponernos a salir de esos lugares. Si vos estás en esa condición, tenés la posibilidad de decir, ya no quiero estar más en esos lugares. Porque si no, no voy a tener herencia. Y si yo no tengo herencia, los míos tampoco van a tener herencia. Y así, yo puse eso porque es de actualidad. Y yo me actualizo. Pero hay un montón de cosas que todavía se están ahí. Algunas se ven, otras no tanto. Y que necesitamos quitarlas para poder entrar. Número 3, entonces dijimos que también está heredar el reino. Y heredar es dar a alguien heredades, posesiones y bienes. No se le da a cualquiera. Yo sé que hay papás. ¿Cuántos somos papás acá? Casi todo. Nosotros le vamos a dejar herencia a nuestros hijos. Ninguno me dijo amén. Estábamos pobres, hermano. La mayor herencia que podemos dejarles es la fe. Entonces, si tiene fe, tiene herencia. Gracias, pastora. Bueno, ahora me quedo más tranquilo. Ella pensó en que tenía 2 bicicletas y Y así estamos. Porque pensamos que esa es la mayor herencia y dice que todo eso va a ser destruido.
Y no estoy diciendo que esté mal dejarle cosas, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que volquemos eso como algo prioritario en nuestras vidas, cuando en definitiva, si es prioritario, se corrió a Dios del trono, se sacó a Dios de estar en el primer lugar. Y eso no debe ser así. Está muy bien trabajar, sostener a nuestra familia, claro. Trabaje, amado, ¿eh? Cristo viene, pero trabaje. Está muy bien tener pensamientos para decir, yo quiero que si el Señor no viene, poder darle a mis hijos. Está muy bien eso. Pero de la misma forma debemos ministrar a nuestros hijos de que ellos necesitan fe. Todo lo otro pueden tenerlo o no, pero si tienen al Señor lo van a tener todo siempre. Y déjenme decirle algo, y después se lo voy a solventar con la Escritura. La fe produce bienes y los bienes no pueden producir fe. Entonces hay una herencia en Jesucristo que es para nosotros. Y heredar, dice el diccionario de la RAE, dar a alguien heredades, posesiones y bienes. Santiago capítulo 2, verso 5 dice, hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo? Amén, dice por el hermano. Para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Yo digo amén. Pero cuando yo digo pobre de la Escritura, está hablando pobres en espíritu, porque les está dando fe. No diga pobre, diga usted amén, sí, yo soy re pobre. No, el Señor trae abundancia, amados. Usted tiene que salir de esos pensamientos que muchas veces nos invaden de miseria, porque Cristo es todopoderoso. Usted trabaje, tenga fe, ponga toda su confianza en Él, busque el reino de los cielos y todas las cosas le van a ser añadidas. No, yo soy pobre porque mi abuelo era pobre, mi papá era pobre, mi tío era pobre, todos eran pobres. ¿Y yo qué? Yo pobre. Rechazo, reprendo en el nombre del Señor. Porque Él le ha dado una nueva vida. Un nuevo nacimiento. Unción del Espíritu Santo, un Dios creador. Y dice que Él está en nosotros, o sea que nosotros tenemos creatividad. Un Dios que, esto es peligroso, pero yo lo creo así, porque la Escritura así lo menciona, que está más allá de los cielos. También está en los cielos, porque si está más allá de los cielos, también está en los cielos. ¿Y por qué dice eso, pastor? Porque la Biblia dice que Él creó los cielos. O sea que no puede estar adentro de los cielos. Él los hizo. Y si Él hizo los cielos y la tierra, ¿cómo no nos dará con Jesucristo todas las cosas? En ese reino que vamos a heredar. Pero nosotros estamos preocupados ahí. No esté preocupado, amados. Ore al Señor y ocúpese y trabaje y sea un buen administrador de lo que el Señor le da, de todo lo que le da. No enfoque solamente a lo que le da, a lo material, porque el Señor le está dando herencia espiritual. Hoy el Señor está trasladando algo espiritual. Yo no le estoy dando plata, ni oro, pero lo que tengo les doy. Y me va a dar vuelta y no me va a sacar ni un centavo más. Así que no busque. Busque por otro, busque por otro lado. Pero con sustento y abrigo yo estoy contento. Y el Señor dice que nada me faltará. Entonces, no me sobra, pero no me falta. Y eso es importante. Y creo en la abundancia del Señor. De todas las cosas, ¿eh? Amén. Hay heredad. Y estamos poniendo bases, porque estamos hablando de ver, entrar y heredar. Y el Señor dice que a los pobres de este mundo hizo que sean ricos en fe y puedan heredar el reino prometido a los que le aman. A los que le aman. Esa ya es una condición. No al que conoce, no al que ve, no al que entró, al que está esperando esa herencia.
no al que quiere obtener cosas por estar en el reino. Ese es ladrón y salteador. Sino que sabe quién es el rey y que él dispone de esas posesiones. Y se goza porque le permitió entrar. Porque hay una puerta. Nosotros entramos porque el Señor nos dejó entrar y porque le habilitó. ¿Recuerdan que Él dijo, yo soy la puerta? El que por mí entra, hallará pastos. Entonces no es que solamente son nuestras voluntades, es nuestras voluntades unidas a las del Señor, porque si no estaremos dentro del reino, y si quiere se lo bajo un poco más, dentro del ministerio, dentro del servicio, dentro de la iglesia, queriendo sacar cosas del reino. Y la herencia es una posesión para administrar algo que se nos fue concedido, porque si no, se va a desperdiciar. Entonces ahí entran las motivaciones que nosotros tenemos, por ver, por entrar y por heredar. Hay relaciones, estoy hablando en el orden natural ahora, que simplemente se establecen por conveniencia. Entonces se viene con esa estructura de pensamiento aún a la iglesia, a ver, ¿qué puedo sacar de acá? ¿Hay que me pueden dar? Y aquel que heredó algo tiene una responsabilidad mayor, que es sostener esa herencia. No es para gastarla, porque si no, se le va a terminar. La tiene que bien administrar. Nosotros tenemos una herencia y dice que eso fue la gracia de Dios derramada sobre nosotros, Jesucristo. Y dice la Biblia que nosotros tenemos que ser administradores buenos de la gracia de Dios. O sea que lo de Dios y su gracia también se administra. Porque somos herederos y nos vamos preparando para esa herencia. Amén. Pero también hay otras cosas que se necesitan para heredar el reino y esto tiene que ver con despojos, porque es una evolución. Ya no es solamente ver, en la puerta no hay demasiadas responsabilidades. Hay responsabilidades, pero la mayor es poder entrar. Ya es un buen paso poder estar en la puerta y ver el reino. Hay que entrar, pero dice que también hay que heredar. Y eso trae responsabilidades al creyente. Miren, Mateo, capítulo 25, verso 34 al 36. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitaste en la cárcel y vinisteis a mí. Para heredar hay que practicar la misericordia, la empatía en el orden espiritual, quitar egoísmos. Y eso es una evolución en el creyente. Ya no miro solamente por mí. Ya debo preocuparme por mirar por el otro. Y miren que habla siempre del orden espiritual, claro. Tuve hambre y nosotros tenemos que aprender a cubrir las necesidades en tanto y en cuanto esté en nuestras manos poder hacerlo. Pero también no podemos olvidarnos de dar de comer a Cristo. Porque la primera necesidad que tiene una persona es de Cristo. Y a veces eso no debe confundirse. A veces las iglesias hacen obras de beneficencia y quieren mostrar que están dando ahí mercadería y qué sé yo, y que capaz que no le dicen, no le queremos predicar porque viste que no piense que le traemos la mercadería porque no, eso está mal manejado. Nosotros fuimos llamados a predicar el evangelio. Y si obviamente está en la situación de necesidad, no le podemos decir, no, ore que ya ahora... No, está dentro de nuestras posibilidades, nosotros tenemos que movernos de tal forma para poder asistirlos.
en esa necesidad, sin mostrar nada, no hace falta. Pero también habla de que necesitamos darle de comer. Por eso acá dice, estuve desnudo. Y eso es en el orden espiritual. Si bien pasa, obviamente, en situaciones extremas, pero la realidad es que nosotros vamos por la calle y vemos a la gente desnuda. Así, dice, uy, viniste desnudo, viniste... O sea, es medio raro igual. Es gracioso para usted, pero es raro. Pero entiende de lo que está hablando. Necesitan ser cubiertos. Después dice, están en cárcel. No, si no tenemos ministerio carcelario. No tiene que ver con eso. Está bien, si usted, el Señor le marcó que tiene que ir a visitar a lo de la casa, bueno, pero hay mucha gente que está aprisionada, encadenada en el orden del alma y necesitan ser liberados, sacados de las cárceles. El Señor Dios me ha ungido, dice, para liberar a los cautivos y sacarlos de las cárceles. Ese es heredero. Pero vieron que el Señor, si nosotros miramos, bueno, por eso la iglesia se convirtió durante mucho tiempo, pero eso cambia en el nombre de Jesús, en una iglesia terrenal, pero ahora está evolucionando, está subiendo, está queriendo ser una iglesia espiritual para heredar lo celestial. Y todo lo otro está bien, pero es el principio simplemente. Porque lo que sostiene a la iglesia y el porqué del nacimiento de la iglesia es en el orden espiritual. Porque a ese que le damos en el orden natural, también le tenemos que enseñar que tiene que valerse por sus propios medios y así lo puede hacer. Porque si no estaríamos haciendo daño. No, pero nosotros somos la iglesia que damos y el tipo está así panza arriba, así, me queda acá así. No, aquella iglesia está re buena, te dan todo. Pero cuando le enseñamos, cuando le damos de comer, pero en el orden espiritual, nosotros le estamos permitiendo una habilitación para que ellos puedan desarrollarse y puedan crecer. Y eso es importante. Y mirar esas cuestiones. Si hay alguien que está en la iglesia y no sabe leer, tenemos que estar dispuestos a enseñarle. Porque no es solamente, no, Cristo te bendice, está acá, sí, pero yo no, me hablan y yo no sé leer. Y más si tenemos, supongamos, ¿no? 30 docentes en la iglesia y hay uno que no lee y yo me quiero tirar abajo el 620. Porque es preocupante para mí. No, y en la escuelita vimos, no, estaban ahí y estaba un nene que tenía los dedos para afuera. Pero gloria a Dios, oramos y no creció la zapatilla. No, o sea, vamos a hacer algo para ver si lo podemos calzar. Y entonces así se levantan ministerios genuinos. Decir, no, bueno, no será el más conocido, pero qué bueno que alguien se disponga a enseñarle a otro. Porque entonces se va a tener la bendición de leer la Escritura, de ver de que la iglesia cumplió una función, que está bien lo espiritual, claro, porque es lo que sostiene, pero también se fijaron en otras cosas. Pero no me enseñaron de que mayor era lo natural, sino lo espiritual. Entonces ese hombre ya sale de un analfabetismo y tiene la posibilidad mañana de estudiar, de desarrollarse y de dejar aún herencias de maldición, de vaya a saber dónde y el Señor las corte y tenga una posibilidad de una nueva vida. Pero es un trabajo. Pero tiene que ser pastor. Para eso está. A mí no me llamó para eso. A mí para la danza. Y a mí para, qué sé yo, inventan ahí cosas. Porque no quieren hacer. Quieren estar a las puertas. O quieren entrar, pero con motivaciones cerradas. Estar disfrutando de la herencia. Hasta que alguno muera y asuma yo. Y en el orden espiritual a veces la iglesia se maneja así. Nosotros tenemos que salir de esos lugares, amados. El Señor es rey. Él reina, realmente.
Primera de Corintios capítulo 6, verso 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. Frene, pastor, un poco. Ninguno de ellos heredará el reino de Dios. Creo qué maravillosa bendición cuando Él dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados, ya habéis sido santificados en el nombre del Señor y por el Espíritu Santo. Lavados, justificados y santificados. Esa es la tarea constante. Lavarse, permitir la justificación que viene por medio de Jesucristo y la santificación. Porque de otra forma no lo podremos heredar. Para heredar, ya se me lengua la traba, para heredar hay que abandonar las obras de injusticia. Porque nosotros podemos ser creyentes y tener obras malas, ¿sabía, no? ¿Por qué miro al de al lado? Usted tiene que mirarse a usted así. Porque si no, el Señor no diría que va a juzgar nuestras obras, las de los creyentes, sean buenas o malas, en el tribunal de Cristo. Entonces, evidentemente hay herencias de las que quizás no participemos por obras que son de injusticia. Gálatas capítulo 5, verso 19 al 21 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, porque lo hemos leído, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Para heredar hay que desechar las obras de la carne. Hay que desecharlas. Tengo un montón más. No tantas. ¿Me espera 3 minutos más? Ya que nos está limpiando, que nos limpie del todo. ¿O no? Efesios 5:5. Estamos viendo qué es lo que necesitamos quitar para heredar. Y que muchas veces están ahí, nosotros que llamamos, soy heredero con Cristo, rey, y no es así. Entonces es un autoexamen que el Señor nos está haciendo a cada uno. Porque queremos heredar, no es que no queremos heredar, pero muchas veces estamos metidos en lugares donde, y nada, el enemigo hasta creo que se mata de risa, porque este dice que hereda, que es rey, y es envidioso. No sé, borracho, lujurioso. Bueno, y todo lo que la Escritura, lo que leímos, ¿no? Efesios 5:5, ¿por qué sabéis esto? Que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo. Para heredar hay que quitar toda clase de idolatría. Toda clase de idolatría. Lo que ocupa el primer lugar, que es justamente estar en el trono de nuestra vida, eso es idolatría. Está quitando el lugar del Señor, aunque digamos que es Señor y aunque digamos que es Rey. No tiene efecto alguno, no hay autoridad, no tiene peso. Y el Señor nos ha dado un manto de autoridad para que podamos conducirnos. Por eso necesitamos ser. Porque si no yo le estaría diciendo, deje de hacer, pero usted como no cambia o yo como no cambio, no dejamos de hacer. Necesitamos cambiar nuestro ser. Y el único que nos cambia y nos renueva es el Espíritu Santo. Entonces vamos a hacer obras de justicia. Porque si usted intenta hacer obras espirituales,
Pero siendo carnal no se puede, no podemos. Eso es lógica pura. Porque de una misma fuente no pueden salir agua dulce y salada. El árbol malo no puede dar y el árbol, miren, el árbol bueno, ¿cómo va a dar frutos malos? Es importante lo que el Señor está estableciendo en nuestros corazones. Hay que dejar la idolatría. Y de ahí tenemos una tarea nosotros, mirar qué cosas abren puertas a la idolatría. Ahora sí, yo voy terminando, Omar. Primera de Corintios, capítulo 15, versos 50 y 51 dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y yo digo aleluya. Porque el Señor tiene que quitar la corrupción. Es más, tiene que sacarnos de lugares de corrupción. Tiene que sacarnos de los valles de sombra y de muerte. Lejos del temor. Pero para eso tiene que haber una transformación. Y eso lo entendemos en el orden jerárquico en lo espiritual. Porque dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Cuando nosotros nos presentamos en una batalla, no es una batalla carnal ni sanguínea. Usted puede ir y agarrarlo al que se metió a usted y romperlo todo si quiere. Pero usted fue el más carnal del mundo haciendo eso. O yo. Y usted puede resolver las cosas de manera que, si ahora van a saber quién soy yo. Todavía no me conocen. Y está bien. Y lo infló así como un sapo. Pero Dios va quitando herencias. No es digno de una herencia. Cuando lo atacaron vino Pedro. Él es mi Señor, y Pedro dijo, ¿sabe qué? El que toca a Jesús, se mete con Jesús, se mete conmigo. Así le dijo, en la traducción ugaranda. Y el Señor dijo, si yo quisiera, hablo con el dueño del reino y hago que legiones de ángeles bajen en este instante. Por eso hubo un pueblo que esperaba un rey, así en un caballo blanco, y el Señor entró en un burro. Y corpulento, no sé a quién esperaban, a una especie de Napoleón, no sé. Y el Señor dijo, no, mi reino no es de este mundo. No es la forma, yo vine a establecer otro reinado. Y es el reinado en el corazón de los hombres. Porque tal es el pensamiento en el corazón, tal es Él. Y Él quiere que nosotros seamos hombres, mujeres, familias llenas del Espíritu Santo, con pensamientos como los de Cristo. Porque somos los únicos que podemos identificar lo de Cristo en la tierra, la iglesia. Qué hermoso es. Pero qué responsabilidad. Quedarnos, querer volver atrás, quedarnos a las puertas, estar simplemente adentro, o heredar, o esperar lo del Señor. Porque esperamos al Rey y con Él viene su reino. Y un día se va a establecer en la tierra. Que se cree sobre tu altar.
decirle con tus palabras: te amo, Señor. Te amo, Señor. Te amo, papito Dios. Te adoramos, te exaltamos. Levantamos tu nombre, bien y nada. Todos, eso es. Grandes y chicos, adorando al Señor. Toda la familia, levanta tu voz. Vamos, vamos. Adorando al Rey bendito. La brava basada, la brava basada. Aleluya, aleluya. Adórale en otras lenguas. Llene Buenos Aires de esta adoración al Rey. Más, más. Aleluya, aleluya. Que se oiga, iglesia, canta, Padre. Una vez más. Dios de mi salvación. Dios de mi salvación. Te amo. Dios de mi salvación.